El presente trabajo tiene como objetivo recoger la opción de un profesional especializado en racismo y derechos de los ciudadanos, globalización urbana y discriminación. Podremos conocer situaciones reales, situaciones propias y hechos antiguos y acontecimientos muy actuales donde nos vemos incluidos en estos temas de racismo y discriminación. También trataremos de analizar las diferentes expresiones que se dan dentro de los siguientes artículos. Sabemos con quién estás hablando, de Martín Amaya, y nos habíamos choleado tanto, de Jorge Bruce. El señor Leonel Sánchez Casas, quien es administrador y psicólogo de profesión, tiene una especialización en conductas laborales. Nos comenta y nos da a conocer en la entrevista brindada diferentes puntos de vista acerca de la problemática actual de nuestro país como sociedad en distintos aspectos. Mi opinión con respecto al racismo en nuestro país es que para empezar es una realidad. No podemos dar vuelta, no podemos cerrar los ojos ante una realidad que existe hoy en nuestro país. Pero más allá del color de la piel, hay una segmentalización de las personas con respecto también a su nivel de educación. Y yo creo que eso es lo más importante. Hoy en día, con todo lo que pasa en nuestro país, hacemos juicios de valor muy enraizado con que cuánto sabes, o sabes mucho, o sabes poco. Y creo que de plano el racismo en nuestro país, que es una tarea muy difícil de poder frenar, porque desde ya con los rangos de oportunidad que existen en cada población, me refiero a rangos de oportunidad, yo me prefiero llamarlo así, a llamar los niveles socioeconómicos, depende mucho de la educación. Y hoy nuestra educación tiene muchas oportunidades y yo como psicólogo pienso que parte y base de cambiar esto del racismo es ahondar mucho en la inteligencia emocional. Sí, pero yo creo que debería haber un control referente a su pasado penal, su pasado policial, ¿no? Hay buenos venezolanos que aportan mucho dentro del desarrollo económico del país, pero también hay de los otros, ¿no? Entonces yo sí considero que estoy de acuerdo que estén aquí los venezolanos, pero con un control más estricto tal vez. Desde la niñez, desde niños, eh, tanto varones como mujeres, entender que un niño eh, tiene la libertad de elegir y de hacer y de tomar el rol que quiera. Siempre los ejemplos son, ¿no? El niño juega con muñecas y la niña juega pelota, ¿no? Entonces, esos ejemplos, porque el niño juega con muñecas no va a hacer que cambie su orientación sexual. O porque la niña juegue fútbol no va a hacer que cambie su orientación sexual. Yo creo que hemos avanzado y en esto. Ayer vi una serie en un canal de televisión donde se fomentaba un campeonato para mujeres de fútbol. Hoy en día hay muchos lugares en donde los camerinos, ya no solamente hay, cuando uno va a jugar pelota o fútbol, ya no hay solamente camerinos para hombres solamente, sino hay para hombres y mujeres. Entonces es un gran avance, ¿no? Por eso le digo que desde la niñez. Hay manifestaciones a favor de, de esta comunidad LGTB. Todos somos libres de manifestar cómo nos sentimos, qué nos pasa, qué nos ocurre. Es un derecho el de nosotros comunicarnos a las personas si alguna vez se vulneran nuestros derechos. Pero creo que hay un límite, ¿no? Todo debe estar dentro de las normas de convivencia de un país, y esto lo dicta la Constitución, ¿no? Lo dictan las leyes. Podemos manifestar muchas situaciones, pero mientras no transgredamos
la libertad y el respeto de las otras personas, yo creo que está bien, ¿no? He visto por ahí algunas manifestaciones donde inclusive se pintan iglesias o se quieren romper puertas de iglesias o monumentos. Y yo creo que hay un límite para eso, ¿no? Todos podemos ser escuchados, pero creo que hay un límite. Yo creo que aún no estamos preparados para poder eh, tener estas leyes o estos procedimientos, ¿no? Yo creo que se crearía más fuego, más discusiones, que hoy en día no nos favorecerían ni a los que están en favor ni a los que están en contra. Bueno, mi trato contra una persona que está bien vestida o no es el mismo, ¿no? Es la misma, el mismo tono, el mismo tono de voz, el mismo respeto. Si está bien vestida o mal vestida, o sea, si me preguntas cómo yo reacciono ante una persona así, es lo mismo, pero lamentablemente hay otras personas que no, ¿no? El hogar influye mucho en el comportamiento mencionado. Desde mi perspectiva, desde lo que yo creo, comulgo mucho con lo que se dice que las familias son laboratorios de humanidad. Esa humanidad que existe en las familias va a influir mucho en el comportamiento de respeto hacia las personas, de autoconocimiento, de saber cómo comportarse ante una situación determinada. Lo que, en fin, llamamos criterio, ¿no? Ese criterio que es muy difícil de poder desarrollar, ¿no? O sea, el criterio, para tener criterio, tiene que también haber tiempo, experiencia, ¿no? En qué situaciones poder comportarnos de una manera y en qué situaciones de otra, sin dejar de ser nosotros mismos. Parece una paradoja, pero implica que seamos íntegros y consecuentes con lo que decimos, ¿no? La actitud de la periodista que se ha visto en estas últimas semanas de llamar a un general no justifica, ¿no? No justifica. Tenemos un principio de realidad ante todo, ¿no? O sea, todas las personas yo creo que tienen que saber su principio de realidad. ¿Dónde estoy? ¿En qué situación estoy? ¿No? Y en el principio de realidad estamos ante un estado de emergencia y en un estado de emergencia hay derechos que no los tenemos en una situación normal, por más que seamos quien seamos, ¿no? Claro, por supuesto, es viable, pero todo empieza desde la educación, desde, desde combatir la corrupción. En nuestra empresa hay algo muy bonito que se está dando desde hace un par de años, que nos dan siempre metas, ¿no? Financieras, metas de atención, de satisfacción del cliente, pero hoy nos han dado, desde hace un par de años nos están dando una meta, ¿no? Una misión, ¿no? Que es de formar buenos ciudadanos. No solamente formamos ciudadanos en el colegio, sino también en las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que si es viable que en el Perú haya más igualdad, sí, porque esto se da a todo nivel, ¿no? La salud mental, yo estoy convencido de que si se establecen políticas desde el legislativo y desde el ejecutivo, o sea, se va. Más que si esto disminuye, yo creo que va a impactar también en la parte económica, ¿no? Por ejemplo, en Suecia sé que no han declarado cuarentena, pero sin embargo la gente no sale, ¿no? Sin que se den estos decretos u órdenes. Entonces, y con esto quiero volver a redondear el tema, ¿no? De lo que hablaba Gardner en este libro, que dice el triple foco que habla del aprendizaje social, emocional y sistémico, ¿no?
que cuando entendamos que nuestra salud y nuestra convivencia depende mucho de nuestro entorno, yo creo que nuestra nación va a avanzar a pasos agigantados. Cuando entendamos que la inteligencia emocional es tan importante como saber hacer un plan contable o hacer una estrategia, una planeación o un presupuesto, yo creo que ese día vamos a avanzar no a pasos cortos, sino a pasos agigantados en nuestro país, ¿no? La salud mental eh, está hoy en día con el tema de la mujer. Yo más que empoderar a las mujeres, yo creo que deberíamos, y en las empresas también, establecer charlas para hombres. O sea, no la mujer, sí, la mujer las empoderamos, pero creo que los hombres o a los varones tienen que conocer y saber que es también importante que se controlen, ¿no? Que piensen que la salud familiar o la salud de pareja también va a repercutir en su misma salud, ¿no? Hoy en día la mujer tiene mucho foco, ¿no? Y yo creo que es correcto hoy en día darle bastante enfoque a la mujer. Yo recuerdo cuando niño decía, ¿no? Quien educa a una persona, a un ser humano, educa a un ser humano, quien educa a un grupo de personas, educa a un grupo de personas, pero quien educa a una madre, a una mujer, educa a toda una familia. Cuidar a la mujer en el entorno laboral, que es donde yo me desenvuelvo. Hoy en día en las empresas hay plataformas, eh, líneas directas, cuando existe un maltrato a la mujer, cuando se hacen bromas, de repente que parecen coloquiales, pero en realidad entre broma y broma suele salir este machismo que no es bien visto, ¿no? Hoy en día, que no es lo correcto. Mujeres y hombres debemos tener las mismas oportunidades. Hoy en día las mujeres ocupan cargos muy importantes. Bueno, la CEO de mi empresa es mujer. Es una, y es una persona que empezó desde abajo, ¿no? Conoce todas las posiciones de la compañía. Es una persona a quien admiro mucho. Eh, Mi jefa directa es mujer. Y puedo confesar que todas las líneas directivas eh, a las cuales yo reporto son mujeres. Entonces, yo creo que es un gran avance, ¿no? El que la mujer tenga eh, mucha representación en nuestro país, eh, en la sociedad, en la educación, en las ciencias. Eh, yo soy un convencido de que esta igualdad se tiene que ir dando poco a poco. Este es un país muy complejo, muy diverso, donde el peruano siempre el peruano tiene esta particularidad de cuando quiere llegar o entablar conexiones con otras personas, pone chapas, es chapero, ¿no? Para poder entablar conexiones. O ve el defecto, ¿no? O, o cuando quiere socializar, siempre trata de llevarlo a la chacota, de alguna forma, para poder entrar a una conexión. Entonces, yo creo que eso va a ir cambiando poco a poco. Podemos entrar en conexión con una buena charla o decirle algo que ayude a la otra persona, algo afirmativo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ayudar en que la mujer eh, hoy en día tenga el sitial que se merece, ¿no? Luego de analizar el contexto actual en el que nuestro país se encuentra debido a la globalización, podemos definir que el Perú se encontraba en crecimiento antes de la pandemia. Por eso se puede apreciar que los venezolanos nos eligen por ello mismo. Cabe resaltar que somos el segundo país con más ciudadanos venezolanos.
Además, la globalización tiene sus pros y contras, que nosotros hemos podido vivir, dándonos cuenta de que ante la creciente inmigración venezolana trajo consigo una ola delictiva con nuevos métodos que no se veían en nuestro país. Nosotros vivimos en un Estado democrático que se rige por una constitución. Actualmente, dentro del terreno de las normas jurídicas, hemos visto que la discriminación ha sido superada, ya que existe el principio de igualdad ante la ley, y es algo que todos debemos conocer, por lo menos los conceptos básicos para poder entender el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. La discriminación en nuestro país existe desde la época de la colonia. Esto es algo que definitivamente se puede apreciar por tu diferente sexo, color de piel, lugar de origen, etc. Si bien es cierto, el gobierno tiene una ley en contra de la discriminación y en la propia Constitución se establece la igualdad del individuo ante la ley, no sabemos qué tanto ha podido ayudar esto, ya que podemos observar que en nuestro día a día se sigue repitiendo. Se podría replantear la estrategia del gobierno para que esto no solo quede en el papel y así tratar de cambiar esto que es algo muy marcado en nuestra sociedad, a pesar de que los años transcurren. Nuestra sociedad tiene mucho por aprender debido al gran maltrato, no solo por parte de la ciudadanía a personas de provincia, sino muchas veces por parte del propio Estado, ante la indiferencia de las autoridades. Como dicen por ahí en una frase coloquialmente oída, si no es Lima, no importa. Tomando como referencia que este racismo es producto de la evolución como sociedad y de las relaciones entre los miembros de la misma. Desde años atrás el racismo ha evolucionado favorablemente, pero no lo suficiente, ya que aún se mantiene asociado a los rasgos blancos o europeos como algo superior de manera cultural, poder adquisitivo, etc., y poniendo como algo inferior a los ciudadanos de origen andino o afrodescendientes.